es tan importante que tú te des cuenta cuál es tu situación, cómo vives y sobre todo, ¿qué haces para cambiarlo? ¿Qué haces para cambiarlo? Déjate cuento una pequeña introducción, una historia verídica, bienvenida, una historia verídica que ha pasado a la historia y que incluso al momento de pasar a la historia, tú puedes verla. Una historia que incluso la puedes encontrar en una película. En 1945, mientras se enfrentaba una guerra, la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón, para poder llegar a vencer al enemigo, tenían que cruzar un acantilado, unas cordilleras. Unas cordilleras donde tenían que subir una montaña de aproximadamente 100 metros de altura. Y estos 100 metros de altura, las personas del soldado enemigo no se daba cuenta lo que le esperaba al llegar allá arriba. Cuando llegaban allá arriba, las montañas invadía con neblina, invadía con silencio, y los norteamericanos pensaban que llegando a la cordillera era el sitio ideal para empezar la invasión. Para sorpresa, era una estrategia que los chinos utilizaban para poder vencerlos. Entonces, mientras los soldados americanos subían el acantilado, solamente eran carne de cañón y las personas opuestas les empezaban a disparar. Los americanos se dan cuenta que es una estrategia incorrecta y deciden retirarse. Pero para poder regresar, se dan cuenta que ahora no tenían que escalar, sino tenían que bajar por la cuerda por donde habían subido. Y cuando se les da la orden de retirada, una persona decide hacer lo opuesto. Una persona que llevó por nombre Desmond II. Y cuando Desmond II escuchó retirada, esta persona hizo lo opuesto. Decidió quedarse y decidió buscar a todos sus compañeros heridos para poderlos bajar. Lo sorprendente de esta historia es que cada vez que encontraba un compañero vivo, lo cargaba, lo ponía a salvo, lo bajaba por una cuerda para que alguien allá abajo le brindara ayuda. Y al momento de que él encontraba una persona, levantaba una plegaria específica a Dios y decía: Dios, permite que pueda encontrar a uno más. Y seguía y encontraba a uno más, y de nuevo se hincaba y su plegaria era: Señor, permite que pueda encontrar a uno más. Y mientras todos estaban huyendo por salvar sus vidas, este hombre hacía lo opuesto. Estas palabras quedaron inmortalizadas al grado de que tú puedes encontrar la película en donde se basa esta historia. Y la película se llama Hasta el último hombre. Y narra la historia de Desmond II, porque él se puso frente a la brecha. Y justo de eso te quiero yo hablar en esta tarde. El tema que vamos a ver se titula así: Parado frente a la brecha. Hoy, hermano, quiero que veas cómo la sociedad tiene brechas por donde el enemigo ha causado estragos. La familia tiene brechas por donde el enemigo ha logrado causar división o separación. Que en ti mismo identifiques que el enemigo se ha infiltrado por una pequeña brecha, pero no quiero que analicemos el pecado, sino quiero que analicemos hoy si estás dispuesto a hacer lo que hizo Desmond II, pararte frente a la brecha y proteger a alguien a quien tú quieres, proteger a alguien que a ti te interesa. Por eso el tema se titula Parado frente a la brecha.
Pero esto solamente es la introducción. Me gustaría que me ayudaras a buscar lo que dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Cuando lo encuentres con un amén, me dices, y lo consecuente es que te pongas sobre tus pies. Te pongas sobre tus pies en cuanto lo encuentres. 22, 30. Solamente ese pequeño versículo, Ezequiel 22, 30. Y una vez que lo encuentres, no lo pierdas, porque vamos a hacer un sermón expositivo donde solamente en ese versículo vamos a basar la enseñanza de esta tarde. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Con un amén me dices si lo tienes. Amén. Todos lo tenemos, vamos a esperar por allá atrás. ¿Qué página es, hermana Katia, para que nos apoye más facilito? ¿Qué página es? 521. Y si no, por aquí se está proyectando también en la pantalla. Gracias, Beth, por tu apoyo. Todos juntos vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque en esta tarde queremos ser alimentados con tu palabra. Queremos que tu palabra sea, Padre, la que obre en nuestra vida. Queremos que tu palabra, Padre, sea la que nos transforme, la que nos edifique, pero también la que le dé dirección a nuestros pensamientos, que le dé propósito a nuestro existir, pero que también con tu palabra podamos ser plenos cada día. Padre, sé con esta tu iglesia, sé con este tu siervo. Padre, te pedimos que nuestros oídos puedan ser abiertos, pero que nuestro entendimiento esté presto para poder entender el mensaje de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Puedes sentarte, mi querido hermano. No es examen, ni mucho menos es una evaluación. Si fuera evaluación, hay palabras clave de llegar y hacer una evaluación. Saquen una hoja y pónganle su nombre. No es esa la situación. Pero me gustaría solamente que asientes con tu cabeza o que niegues con tu cabeza si tú algún día habías leído este versículo. Si tú algún día habías leído este versículo. Porque este versículo muchas veces cuando lo leemos, se va de largo, pero hoy quiero que saquemos la información importante de este versículo. Pero acabamos de leer un versículo que si no te cuento lo que pasó antes y no te cuento lo que pasó después, te quedas solamente con un segmento de historia. Y a eso nosotros le decimos contexto. Déjame explicarte el contexto de Ezequiel. Los historiadores afirman que Ezequiel está escribiendo justo un par de años antes de que Jerusalén sea destruida, de que Jerusalén sea invadida y al mismo tiempo destruida por el ejército de aquellos tiempos más imponente y más destructor, el imperio de Babilonia. Babilonia amenazaba con invadir y con destruir Jerusalén. Pero justo vemos una radiografía de cómo Dios a través del profeta Ezequiel nos muestra cuál era su forma de vivir, cuál era la situación en la que se encontraban y qué era lo que hacían al respecto. Encontramos que a partir del versículo número 2, sígueme con tu mirada, nos narra a detalle cómo vivía el pueblo, desde sus líderes hasta su familia. Versículo 2, el pueblo derramaba sangre. Y aquí lo interesante es que
al momento de buscar historia de cómo el pueblo derramaba sangre, es que el pueblo ofrecía sacrificio. Y tú podrás decir, sí, el sacrificio era de animalitos, el sacrificio era de palomitas, ¿sabes a quién sacrificaban? A sus propios hijos. Y lo terrible, ponían a Dios de por medio, afirmando, Dios dice que es bueno, Dios dice que es bueno, y a sus propios hijos los ofrecían en sacrificio. Era un pueblo que derramaba sangre, era un pueblo que además de creer en Dios, porque es el pueblo escogido, era muy idólatra. Vemos cómo los líderes y los gobernantes en el versículo número 6 los oprimían. Eran líderes que a través de su autoridad ejercían presión, y con mayor razón, sabiendo que Babilonia los iba a destruir, ellos con imposición de autoridad oprimían al pueblo. Vemos como en el versículo 7 y en el versículo 11 la situación de la familia. La familia había perdido dirección, donde abusaban de los padres, abusaban de las madres, abusaban de los huérfanos, abusaban de las viudas, y todo en pos de Dios, diciendo, Dios lo ha permitido, Dios lo valida. Pero pon cuidado en el versículo 11. ¿Qué hacían en el versículo 11? Rompían todas las leyes morales que Dios había establecido, donde la impureza sexual dominaba en el pueblo de Jerusalén. Mujer que tenía menstruación y no se respetaba. Mujer que era hermana de alguien y su propio padre cometía violación. Mujer que era madre y era violada por alguien más. Hija, hermano, todo en estos momentos era una impureza sexual, donde se practicaba el incesto, se practicaba la violación, y todo en pos de Dios. Dios lo ha permitido, Dios lo ha permitido. Y hermano, fíjate en el versículo 8 lo que hacían los líderes religiosos. Bienvenidos, hermanos, lo que hacían los líderes religiosos. No respetaban el templo, y los líderes religiosos incluso afirmaban que Dios permitía actos profanos dentro del templo. Culminamos con el versículo 28. ¿Qué era lo que hacían los profetas? ¿Qué era lo que hacían los profetas? Mentir, diciendo, Dios ha dicho, cuando la verdad era que Dios no le había dado ninguna palabra. ¿Te das cuenta de la situación en la que vivía ese pueblo? Desde los líderes de familia, los líderes de sociedad, los líderes gobernantes, los líderes espirituales, todos estaban con brechas en su vida. Ninguna persona podía hacer lo contrario, y lo peor, decir que Dios lo autorizaba. Por eso en esta tarde quiero que regresemos al versículo 30. Déjame leértelo, solamente sígueme con tu mirada en el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dios buscaba una sola persona. ¿Y sabes qué es lo terrible? ¿Cómo culmina este versículo? ¿No había ni uno justo ahí? No lo hallé. No lo hallé. ¿Y eran ¿Sabes? descendientes de Abraham? Dios en esta tarde, quiero llevarte al primer punto en este versículo. Quiero llevarte al primer punto, que es: identifica la brecha.
Identifica la brecha, pero para yo poder hablar de identificar la brecha, necesito ponerte en contexto de a qué se refería o qué es lo que Ezequiel quiso decir cuando Dios dijo que buscaba a alguien que hiciese un vallado y que se pusiera en la brecha. ¿Sabes? En aquellos entonces, las ciudades eran protegidas por un muro que rodeaba casi siempre toda la ciudad. Y cuando la ciudad levantaba muros, la ciudad se sentía protegida. Si la ciudad estaba en una orilla del mar, levantaba muros delante del mar para que los invasores lo primero que se enfrentaran era al muro. Y una brecha significa una abertura. Significa una filtración, significa una grieta. Una grieta en un muro, tú podrás pensar, ¿qué tiene de malo? Pero una grieta en un muro significa debilidad. Y esa debilidad puede ser tan insignificante para ti o para mí, pero el enemigo busca un sitio frágil por donde ingresar. Entonces, cuando el muro había una grieta y era una situación de guerra, todos los soldados invasores no se iban al sitio más fuerte. Los soldados invasores buscaban el sitio donde había una brecha, una fractura, un agujero, en otras palabras. En nuestra vida espiritual, esa grieta permanece por una situación en común y se llama pecado. Isaías lo afirma de una manera mucho más interesante. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pon cuidado en lo que dice Isaías, lo que ha provocado esa pequeña grieta. Que por esa pequeña grieta el enemigo logre entrar. Y lo terrible es que esa grieta por donde entra el enemigo te separa de Dios. Te separa de Dios y hace que Dios se aleje de ti por tu condición pecaminosa. Pero ojo, no solamente te separas de Dios, que es lo más terrible. Te separas de tus seres queridos por esa grieta que no quieres que Dios tape. Y es que, hermano, muchas veces esta vida espiritual es de la misma manera. Identificamos la grieta, identificamos que hay una abertura, pero no queremos que Dios nos la quite. Dios, transfórmame. Dios, tú puedes hacerlo todo, pero mi carácter no me lo quites. Dios, tú puedes cambiar. Yo sé que tú puedes cambiar todo lo que tú quieras, pero mi ego no me lo quites. No, a mí no, con mi ego no te metas. Y dejamos todavía abierta esa brecha. A pesar de que Dios tiene el poder de restaurar y de transformar, nos atrevemos a decirle, con mi carácter no te metas. No, así déjame, porque yo así nací y porque así me voy a morir. No, a mí no me lo quites. Sigue existiendo esa brecha. Y es que, hermano, esa pequeña brecha, ¿no te has dado cuenta que el enemigo está causando estragos en ti, en tu familia y en tu relación con Dios? A pesar de que sea insignificante. Y lo terrible es que, ¿sabes qué nos advierte Juan en el libro de profecía? Apocalipsis capítulo 3,
versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Versículo 10. 3:16. Amén. Por favor, ¿quién dijo amén? Ayúdenme, ¿quién dijo? Por favor, hermana Claudia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, no es una advertencia, es una amenaza. ¿Quieres seguir teniendo esa brecha? ¿Quieres seguir jugando a que Dios te cambie, pero no le permito esto? ¿Quieres seguir diciéndole a Dios que es poderoso, pero con esto no te metas? Ten cuidado, hermano, porque la amenaza es real. No fuiste ni uno, pero tampoco fuiste otro. Lo único que yo voy a hacer de ti es vomitarte. Hermano, y si esto no te causa miedo, a mí sí. Dios no es un juego, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios, hermano, Dios es real. Y tu transformación es real. Dios, cuando transforma a alguien, lo transforma por completo. Dios, cuando se manifiesta en la vida de alguien, lo hace de forma íntegra. No lo hace por secciones. Nosotros somos los que nos resistimos a que Dios nos siga transformando. ¿Y cuál es el problema? Una pequeña brecha. Una pequeña brecha que decimos, esto es insignificante, esto no tiene importancia. Pero bueno, ¿qué buscaba Dios? ¿Qué buscaba Dios en Ezequiel en Ezequiel versículo 30? ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué buscaba Dios? Un hombre, ¿verdad? ¿Y ese hombre qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué iba a hacer? Ponerse en la brecha. Ok, ponerse en la brecha. ¿Y qué más? Y hacer vallado. Vallado. Aquí, déjame te pongo qué es lo que significa hacer vallado. Que el punto 2 es reparar la brecha. Reparar la brecha. ¿Por qué? Porque de nada sirve, hermano, que identifiques la brecha, que identifiques el hueco y que sigas viviendo de la misma manera. De nada sirve que tú sepas que hay un sitio por donde el enemigo está metiéndose. De nada sirve que tú identifiques en tu vida espiritual que hay un pequeñito agujero por donde le das cavidad al diablo y decir, ¿qué tiene? No pasa nada, no hago nada. Porque hacer vallado significa hacer vallas, no vallas de fruta, ni tampoco vallas de ir, sino vallas de cerca. De que tú levantes un muro de protección, de que tú trabajes levantando una muralla para que las personas que están detrás de esa muralla, ¿cómo se sientan? Protegidas. Entonces, hacer vallado o reparar la brecha no es un deseo ni es una intención, sino es una acción. Y aquí es donde tú y yo tenemos que trabajar, porque hacer vallado significa delimitar para proteger a quien quiero. Hacer vallado no solamente es ver la brecha y desear que por arte de magia se repare, sino hacer vallado significa actuar en una etapa o en una labor de reconstrucción. El salmista nos dice, si no ponemos límites, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestra sociedad? Salmos capítulo 11, versículo 3. Salmos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice, hermana Mari? ¿Qué dice? Si fueres destruido, los fundamentos que hagas Pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer? Nada. Ahora sí entendemos por qué cuando Dios busca a un hombre no encuentra. Primero,
cómo estaba la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo estaba el muro que protegía Jerusalén? ¿Cómo estaba? Destruido, porque ya había llegado Babilonia y Babilonia había empezado la invasión, y lo primero que se hacía para invadir una ciudad era destruir lo que los protegía. Entonces, la barrera geográfica que protegía a la ciudad estaba destruida, pero también la muralla que protegía sus valores y que protegía sus principios morales, ¿cómo estaban? Destruidos. ¿Cómo estaban los murales, las murallas espirituales de quien se suponía que tenía que enseñarles los principios y los decretos de Dios? Destruidos. En la familia, ¿cómo estaban los valores que se hacían entre familia? Destruidos. Hermano, hacer una valla significa regresar a esa comunión con Dios. Hacer una valla significa regresar a una vida espiritual donde la santidad sea tu bandera. Levantar los muros significa regresar a una vida de oración. Regresar a una vida donde tú personalmente tienes una comunión con Dios. ¿Cómo va a estar tu barrera de defensa si regresamos al origen? Fuerte, protegida. Pero hermano, entonces significa que hacer vallado es poner un límite y poner una barrera de defensa para evitar que el enemigo ingrese. Déjate pongo una ilustración a ver si recuerdas. ¿Alguien vio la película de Avengers Endgame? Donde van a invadir a Wakanda. Y justo para invadir a Wakanda, el rey T'Challa les dice que abran un sitio específico. Y eso fue una brecha. Porque mientras todos estaban peleando por entrar, el rey T'Challa les abre una brecha para que por ahí entren, pero para proteger al que estaba acá adentro. Entonces, hacer vallado significa levantar una barrera de protección. Pero hermano, entonces esto es una acción, no es un deseo. Es algo que tú y yo tenemos que hacer para proteger a nuestros seres queridos. ¿Quieres que tu vida matrimonial sea bendecida por Dios? Levanta un muro. ¿Quieres que tu familia sea bendecida por Dios? Levanta un muro. ¿Quieres que tus seres queridos estén bien? Levanta un muro. Eso significa levantar un vallado. Es una labor de trabajo, no solo un deseo. Es invertir tiempo, es invertir esfuerzo, es preocuparse, es ya no preocuparse, es ocuparse. Porque ya no es un acto preventivo, sino es un acto que necesita una atención urgente. Porque si no el enemigo ingresa. Déjate pongo una ilustración. Por ahí se cuenta que en Alemania, un arquitecto famoso decidió renovar una de las calles principales de Alemania, donde tuvo la brillante idea de en un hotel poner un acuario. Y es real, es una historia real. En Alemania un hotel tenía un acuario a 6 metros de altura, con la intención de que todas las personas que caminaran por la avenida, al voltear arriba, ¿qué crees que era lo que iban a ver? Un acuario. Y un acuario en la calle, un acuario público, un acuario que está arriba de ti, pues es sorprendente. Pero en una ocasión mandaron llamar a un inspector. Y el inspector dijo, es que escurre una gota de agua. Y las personas del hotel y los dueños dijeron, ¿qué? Pues es una gota de agua, nomás te estarla limpiando y ya. Y el inspector avisó y determinó,
esto va a terminar en catástrofe, porque esa gota de agua va a provocar algo. No, ese inspector no sirve. Háblenle a otro, busquen a otro. Y llegó otra persona que dijo, pues si es una gota de agua, pues tapémosla. Y le intentaron poner pegamento, le intentaron poner algún químico para que pegara. ¿Y sabes qué ocurrió? En el 2022, este acuario que lleva por nombre Aquadome, terminó fracturado por una pequeña gota. Más de 1 millón de litros de agua salada cayeron al vacío. Más de 1.500 especies de peces terminaron sin vida. Y las personas que iban por debajo del acuario terminaron sin vida. ¿Por qué? Por una pequeña gota, donde alguien intentó repararlo con un medio incorrecto. Y eso es nuestra vida espiritual. Cuando identificamos la brecha, le queremos poner un parche que no es la solución y termina afectando, termina dañando nuestra vida espiritual por algo que parece insignificante. Por eso Dios pide que hagamos vallado, porque esto es un sitio de acción, no un sitio de deseo. Regresemos al versículo 30. Donde estamos en la historia. ¿Qué más pedía Dios? ¿Qué más pedía Dios? Alguien quisiese se parara frente a la brecha, alguien quisiese vallado, y esta persona, ¿qué tenía que hacer? Ponerse delante de la brecha. Es decir, si no tienes nada para levantar un vallado, ¿qué tienes que hacer? Tú ser ese vallado. Tú debes de ser ese vallado. Si no hay nada con qué trabajar, tú debes de ponerte en la brecha para que seas el vallado, que tú seas la protección. Y sabes, hermano, esta es la parte de la vida espiritual que requiere sacrificio, porque no basta identificar la brecha, no basta con reparar la brecha, sino lo que Dios pide es que tú seas el vallado. De la misma manera, Salmo capítulo 106, versículo 23. Salmo Capítulo 106, versículo 23, para que te des cuenta la importancia de ser parte del vallado. ¿Qué hizo? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Por favor. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. ¿Qué hizo Moisés? ponerse en la brecha. Él se puso frente a la brecha. ¿Y qué hizo Dios con esto? No los destruyó. Intervino entre el Señor y los israelitas. No los destruyó. A esto nosotros le decimos de una manera: intercesión. Tú debes de interceder por tu familia, pero también interceder por alguien más. ¿Te das cuenta la importancia? Y fíjate, cuando el pueblo en su necedad hace un becerro de oro y Dios le dice a Moisés: mira tu pueblo, lo primero que hacen es un ídolo. Cuando tú no estás presente, lo primero que hacen es un ídolo. Los voy a destruir. Y Moisés no clama ni los defiende. Moisés se da cuenta que es un pueblo que merece ser destruido. Pero ¿sabes qué pide de Dios? Su misericordia. Moisés no defiende al pueblo. Moisés busca la misericordia de Dios. Moisés busca la misericordia que es eterna y para siempre, a pesar de que seamos malos. Esa es la verdadera intercesión. ¿Tú estás dispuesto a pararte frente del problema por proteger a alguien? Ponerse en la brecha no es mantenimiento, es emergencia. Déjate cuento
¿Para qué sirve un fusible? ¿Tienes idea de para qué sirve un fusible primero? ¿Un fusible? Para cuando llegue una descarga eléctrica, no se te queme toda la instalación. ¿Qué hace el fusible entonces? La detiene, sirve como protección, pues. El fusible intercede por toda la casa. ¿Sabes tú qué debes de hacer en tu vida espiritual? Ser ese fusible. Debes de ser ese fusible, donde tú estás dispuesto a recibir el daño, donde tú estás dispuesto a aceptar, para que los que están detrás de ti sigan estando protegidos. ¿Sabes, hermano? Culminamos con la parte más cruel de la historia. Dios buscó a alguien que se pusiera delante de la brecha. ¿Y sabes qué iba a hacer Dios si encontraba a uno? Los iba a perdonar. Como en el caso de Abraham, cuando los iba a destruir y encuentra a uno. En esta situación no había un Moisés, no había un Abraham, no había un Jesús. Buscó y no halló. ¿Sabes? Dios no busca un ejército. Dios busca una persona que puede interceder por sus seres queridos. Dios busca a alguien que se pueda parar delante de la brecha, y Dios puede perdonar todos los malos que como humanidad hemos hecho. Dios busca salvar tu familia. Dios busca salvar tu matrimonio. Dios busca salvar a los tuyos. Pero ¿sabes a quién pide? A alguien que se pare delante de la brecha. Alguien que pueda decir lo que el profeta Isaías dijo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Lo tienen, Isaías capítulo 6, versículo 8. Por favor, ¿quién lo tiene? Allá atrás está. Allá atrás está, ¿quién lo tiene? Fanny, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. Envíame. Amén. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día en que tú te tienes que dar cuenta que esa pequeña brecha ha ocasionado daño a tu vida, a tu familia, a los tuyos. Pero hoy te pide a ti que seas tú el que se sitúe delante de la brecha, y que tus palabras sean: heme aquí, yo aquí estoy, yo aquí estoy. Envíame a mí, no busques a nadie más. Si quiero que mi familia se salve, envíame a mí. Si quiero que los míos se salven, envíame a mí. Si quiero que mi matrimonio se salve, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Tu generación puede ser salvada si tú aceptas el llamado y decides pararte frente a la brecha. Eso es lo que busca Dios. En esta tarde, hermano, yo quisiera hacer algo contigo. Si tú has identificado que en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu persona, hay una brecha, ponte de pie. Si tú has identificado en tu vida que hay una brecha, que hay un pequeño orificio por donde el enemigo se puede entrar, ponte de pie. Ponte de pie. Porque yo quiero, hermano, en esta tarde, que no solamente identifiques la brecha. Te voy a dar, hermano, te voy a dar unos segunditos para que tú en silencio analices tu vida. Para que tú en silencio reconozcas
reconozcas que hay un sitio por donde el enemigo está entrando a tu vida y te está alejando de tus seres queridos, te está alejando de tu familia, te está quitando las bendiciones que Dios te está dando. Si de verdad en esta tarde tú has reconocido la brecha, quiero que seas honesto no conmigo, que seas honesto con Dios. Y si tú has identificado la brecha, levanta tu mano derecha y en silencio dile al Señor: heme aquí. En silencio solamente levanta tu voz y dile al Señor: heme aquí, Señor. Yo quiero pararme frente a la brecha. Yo quiero ser esa barrera de protección para mis seres queridos. Yo quiero ser quien los proteja. Yo quiero que ellos se sientan seguros, siendo yo su muralla más fuerte. Que hoy en esta tarde te des cuenta el cambio que ha ocurrido en la historia, porque vemos que en los tiempos de Ezequiel Dios buscó y no halló. Pero hoy en nuestros tiempos, hoy en tus tiempos, hoy en estos momentos, tú decides reconocer que hay una brecha, pero que tú estás dispuesto a hacer el vallado. Y hoy Dios buscó y Dios halló. La brecha en estos momentos ha sido cerrada en el nombre del más grande intercesor. La brecha ha sido cerrada en nombre del Señor de señores. La brecha ha sido cerrada por nuestro más grande intercesor, que justo al momento de morir intercede por nosotros y clama diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro más grande intercesor, el Señor Jesucristo. Que en esta tarde vayas a casa con este pensar: tú eres el vallado. Tú eres quien le ha dicho al Señor: heme aquí. Puedes sentarte, mi querido hermano. Puedes sentarte. Que Dios te bendiga. Que la palabra de Dios tenga acomodo en tu corazón y que seas transformado no por lo que yo digo, sino porque Dios obra en cada uno de ustedes. Vamos a pasar a lo que sigue, hermanos.